Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a dar esta clase en cuanto a las gramíneas. Vamos a analizar este documento para lo que decimos que las poáceas, o también llamadas gramíneas, el origen de la palabra de su familia es del griego y significa pasto o plantas para forraje. Importante que son 6 subfamilias: las bamboáceas, orizáceas, arundináceas, poaides, cloridaes y panicoides. Luego se descubrieron más de otras 6 más subfamilias, pero cuando las descubren es como les contaba en anteriores clases, que van de la mano de, no de la morfología, sino de, por ejemplo, lo que sería la parte molecular o la parte de histología, que son cómo están formadas las células, cómo se agrupan. Características. El porte, como vemos, son hierbas. Aquí encontramos las bambucias o las tacuaras comúnmente, y tienen por ejemplo, que vimos en adaptaciones al cormo, hay muchas con rizomas, tubérculos, eh, estolones. Todo eso lo vieron en las clases anteriores, saben las estructuras. Encontramos la caña de azúcar. Bueno, las hojas es una característica muy importante para definirlas. Son hojas distintas, acuérdense que son de vaina larga, están abrazadas. Más adelante vamos a ver los gráficos. La lígula, que es membranosa, tienen pilosidades como los pelos. Bueno, la anatomía foliar es una de las formas de clasificación que tiene esta familia. Los estudios histológicos, los que le decía, que van a ver cómo están las células orientadas, los distintos tipos de células, sería casi a nivel macroscópico. Vemos acá las definiciones de las 6 subtribus o de 6 subfamilias. Cada una de ellas da origen quizás a la familia más importante. Por ejemplo, festucoideas son las festucas, los cloris son los pastos, los cloris gallana, el pasto horqueta. Panicoides son otros tipos de pastos. Fíjense, analicen esto. Estos saben lo que es. Estos son como se vería al microscopio las células. La célula lo vamos a estudiar en próximos capítulos, cuando veamos la parte de histología, que es cómo se orientan. Cada célula cumple una función y son un grupo de células todas iguales que dan cierta forma. Esto caracteriza a las gramíneas. Las flores, un momento importante, ya que son flores distintas. Ya acá se pierde el concepto de flor vistosa, con pétalos, colores, algo. Son otro tipo de flores porque no necesitan que sean vistosas para las aves ni para los insectos, ya que la mayoría de la polinización se hace en forma por aire, ¿no es cierto? En forma anemófila. Fíjense en las características. Acá te va a decir la parte femenina, la parte masculina, el androceo, el gineceo, los frutos y las semillas. Los frutos, todas estas cosas las vamos a ir estudiando después, pero los frutos son llamados cariopsis. Acá tenemos, fíjense las características de una mata, un pasto. Analicen esto, el diagrama foliar, que lo vimos, cómo se forman las hojas. Que es el cariopse, el antesio maduro, todo lo que sería la parte de la flor, la palia. Son todas partes de la flor que en otras familias se llaman cáliz, corona. Ahora, bueno, eh, este es un esquema básico, clásico o básico, lo que es el nudo, el entrenudo, la lígula. ¿Qué es la lígula? Fíjense en esa partecita. Y la hoja, ¿qué hace la hoja? La hoja es todo esto, ¿eh? La hoja está formada por la lámina y la vaina. Todo eso es hoja. Vaina es lo que abraza al tallo y la lámina es lo que sale del tallo, lo que se desprende. Hay un engrosamiento, fíjense en cómo están las estructuras. Bueno, acá tienen para analizar bien las lígulas. Si la abraza totalmente, si no se abraza,
si tiene este tipo de membranas pilosas, son sinónimo de pelos. Bueno, una cosa importante, la inflorescencia. La inflorescencia vendría a ser la parte reproductiva. Hay que no es una flor, sino que son un conjunto de flores, un racimo o acá básicamente son dos tipos y después hay muchos subtipos. Tienen que ver bien lo que es la panoja y la espiga. Esos son clases de inflorescencia. Hay panojas y espigas. Dentro de las panojas y espigas van dando origen a varios. Por ejemplo, acá tenemos panojas en racimos unilaterales, como el sínodon. El sínodon es el pasto horqueta. ¿Tá? Fíjense en acá el pasto de perdiz, todas estas estructuras ustedes la conocen, van a ir viendo. Algunos tienen espiguillo y otras son panojas. Bueno, acá vemos un esquema de lo que sería la parte de la flor. Un antecio donde están las partes de las flores, fíjense. Estas son las glumas y glumelas como lo que protegen las adaptaciones. Tiene un raquis también. Acá ya vemos lo que se llama la espiguita. Cada una de estas son las flores. Lo que veíamos acá arriba, acá es esto, ahora. ¿Tá? Y esto es la espiga. ¿Tá? ¿Cómo se va? Fíjense, la espiga forma todo esto, la espiguilla. Después tenemos el primer antecio, que es donde están las partes de la flor. La gluma y la gluma superior son como dos protecciones que tienen, dos en forma de ostra sería, que van a ir cerrando todo esto cuando no está maduro. Recién se abren y la liberan cuando es la época de fertilidad y que se produce la fecundación. Este es clásico del trigo. Acá vamos a más en detalle lo que es la parte masculina, el androceo. Acá tienen la antena y el filamento, y esta es la parte femenina. Otra vez acá la antena, donde están los granos de polen. Todo esto es el estambre, el filamento, y acá ya tenemos el ovario y el estigma, la parte femenina. Bueno, la biología floral. Acá especies grandes. Fíjense lo que es el maíz, lo que es el arroz, lo que es el sorgo. Las gramíneas también aparte se reproducen en forma de agámica, sin fecundación, que serían las matas por propagación, los estolones, los rizomas, los fragmentos, como ustedes vieron cuando vieron la pastura del pasto elefante. Bueno, tal cual. Fíjense en el cariopse. Las glumas y el antecio pueden presentar algunos instrumentos para que aseguren su dispersión. Otros también se dispersan por el agua y zócora, que es por la parte de animales. Acá van a ver la distribución. Analicen este gráfico como siempre y fíjense en cada una de las subfamilias va a dar origen a alguna que principal. Las clorídeas, acá tenemos las panicias, el cadillo, le marqué porque todos conocen el cadillo. Después, acá en las andropogonias tenemos el sorgo, importante, y las maídias le da el origen a maíz. Vamos a ver acá las orizáceas, orizoideas, que son las orizáceas, que el principal género para nosotros es el arroz. Fíjense en el que le da las poaideas, las poáceas, tenemos la festuca, las avenas, la avena sativa, las triticias, todos los que son los trigos, común, el trigo candeal. Bueno, acá van a analizar un poquito lo que son los cereales, la importancia que tiene, y acá dice que son más o menos 6, los de cebada, maíz, avena, arroz, centeno y trigo. El gran beneficio de los cereales, existe uno o más para cada tipo de clima. Son muy adaptadas
En zonas templadas y en zonas tropicales también hay cereales. Bueno, importante porque sé que les llama la atención, fíjense, hay plantas tóxicas, la festuca, ¿tá? Produce una enfermedad que se llama festucosis, ¿eh? Para el ganado. Otra característica son las de los césped. Son plantas ornamentales también porque se usan para los canchas de fútbol, para parquizaciones, para el golf. Es otra beta que tiene. Las cañas de bambú o las gramíneas, el bambú, las tacuaras, bueno, tienen sus propias características. Acá lo dice dermotipos. ¿Por qué? Porque dermo viene de epidermis, o sea, de la piel. Y ahí vamos a encontrar una característica que van variando. Muchos tienen pelos bicelulares o unicelulares y eso me va a dar para ir reconociendo las distintas especies. Tenemos tres tipos en cuanto a sus estructuras. ¿Por qué? Porque las células tienen algo especial. Por ejemplo, sílice. ¿Qué quiere decir? Arena. ¿Eh? Quiere decir que tienen granitos como el sílice. Tienen pelos unicelulares. Las panicoides, pelos bicelulares. Y las bombusoides tienen sílices y diversas formas. Estas son estructuras de lo que se llama la parte de tejidos. Así están orientados los tejidos y aparecen esta estructura que nos sirve para diferenciar. Esto ya lo saben las familias de las gramíneas, las subfamilias, cómo se dividen las claves. Si tiene algo, por ejemplo, acá van a ver las espiguillas, cómo son, el tipo de flores, me dan origen a las bambusoideaes. Luego, si no tienen pecíolo, son los arroces, y el endosperma con un almidón compuesto. El endosperma es la característica del fruto, por eso nosotros comemos el arroz, que es almidón, es un hidrato de carbono. Bueno, acá muchísimas ilustraciones tiene la bibliografía, vayan viendo, conocen todas. Me gustó esto para que ustedes ya vayan viendo también qué es lo importante y cómo tiene que ir quedando el herbario. Era Grostis. Fíjense en toda esta estructura. Ahora cuando reconozcan los pastos van a ir viendo que van cambiando la forma, las espiguillas, y cada uno de ellos siempre son poáceas o gramíneas, pero que, miren, este es el cloris. Muchos conocen este. Esa es la inflorescencia y esta es la parte de la planta. Después también se usan mucho en ambientes acuáticos o para ornamentación. La setaria es una pastura también. Fíjense cómo cambia ya la forma de la inflorescencia. El sorgo alepo es una plaga, es tremenda, tiene una forma de la inflorescencia, este tipo de panojas. Se reproduce por todo tipo, por estolones. Bueno, los bambú o las cañas. Bueno, una familia muy importante. El arroz, la orisa sativa, fíjense en cómo ya la forma que tienen las espigas y esto que nosotros decíamos, cada uno de estos es una flor. Dentro de la flor están todos los organismos y va a producir el grano o la semilla. Esta es la caña de Castilla, que en algunos lugares se hace papel con eso. Fíjense en acá la estructura de lo que le decía de la hoja, los detalles de la lígula. Bueno, el brumus se conoce como cebadilla criolla. Fíjense, una espiga bien formadita, la vamos a encontrar. Ahora cuando sea primavera empiezan a aparecer todos estos pastos y va a servir rico, va a ser muy bueno que ustedes ya vayan sabiendo para hacer un lindo herbario. Bueno, las flores, cada uno de los detalles. El trigo, la flor del trigo y cómo están después sus granitos dentro de la espiga de trigo. Bueno, espero que pasen bien y que hagan un lindo trabajo y vamos avanzando. Gracias.